Mateo nos cuenta que después de que Jesús fue bautizado, fue guiado por el Espíritu al desierto a ser tentado por el diablo. Ahora, puede verse extraño que el Espíritu guiaría a Jesús dentro del desierto para enfrentarse a esta tentación. Sin embargo, parece ser que Dios sabía que Jesús tenía que enfrentar y vencer esta tentación para poder ser el Mesías que Dios lo había llamado a ser y para poder ser nuestro Salvador. Te puedo decir, al haber pasado algunos días en el desierto de Judea, que el sol aquí es abrasador, ardiente. Te pega directo sobre la cabeza, ampollándote la piel y haciendo que apenas puedas pensar o respirar. Y fue alrededor de una de estas horas que Satanás se le apareció a Jesús en el desierto, después de que había estado ayunando por 40 días y 40 noches. Satanás usualmente nos ataca fuertemente después de que hemos hecho un gran compromiso con Dios, como Jesús había hecho después de su bautismo. Aquí en Israel, vinimos y visitamos el Monte de las Tentaciones. Es solo un monte alto a las afueras de Jerusalén, en Jericó. Y hay una iglesia en este lugar llamada Monasterio de la Tentación. En este monasterio, mientras caminaba a su alrededor, vi diferentes cuadros de arte de Jesús enfrentando la tentación. Esto me recordó a una historia llamada El falsificador que engañó al mundo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, había un artista holandés llamado Han van Meegeren. Sus críticos decían que técnicamente era talentoso, podía reproducir casi cualquier cosa del Renacimiento, pero decían que carecía de imaginación, que es el mayor insulto para un artista. Y así Van Meegeren tenía un plan para vengarse de sus críticos. Tomó una famosa pintura del Renacimiento y la copió, solo que la convirtió en un original. Y luego lo presentó a los críticos de arte como un original recién descubierto de esta famosa pintura del Renacimiento, y ellos lo aceptaron como auténtico. Y su plan era revelar en una reunión de arte que se trataba en realidad de una falsificación para dejar en ridículo a sus críticos. Pero terminó vendiendo esta pintura por lo que hoy serían millones de dólares. Y fue exhibido en una galería de arte. Y pronto vendió otras pinturas que eran falsificaciones similares, y terminó haciendo lo que hoy sería el equivalente de 60 millones de dólares. Y así continuó haciendo falsificación tras falsificación, y durante ese tiempo se hizo adicto al alcohol y a la morfina y fue infiel a su esposa. Siguió haciendo falsificaciones que eran cada vez de peor calidad, pero siguió vendiéndolas. Y luego, en una ironía final, los nazis, cuando empezaron a comprar diferentes obras de arte en toda Europa durante la época de la Segunda Guerra Mundial, compraron la primera falsificación que hizo, la cual se llamaba La Cena de Maús. Pero esta venta acabaría casi costándole la vida, porque al final de la guerra, cuando llegaron las fuerzas aliadas y redistribuyeron las obras de arte que habían sido compradas o robadas por toda Europa, acudieron a Van Meegeren y le preguntaron dónde había comprado ese cuadro que presumía haber encontrado. Y por supuesto no tuvo respuesta. Así que lo acusaron de traición y lo llevaron a juicio para la pena de muerte. Y cuando estaba en la cárcel, Van Meegeren tuvo un cambio de corazón. Decidió decirle al mundo que, de hecho, había falsificado esas pinturas. Solo que algo inesperado sucedió. Descubrió que, para su gran sorpresa, nadie le creía. De hecho, uno de los guardias le dijo: si realmente eres el artista que hizo esas pinturas, puedes hacer una copia ahora mismo. Y Van Meegeren, bastante arrogante, dijo: ¿una copia? Puedo hacerlo mejor. Haré un original. Y así, en una escena bastante extraña, Van Meegeren se encontraba allí pintando ante espectadores y periodistas designados por el tribunal, quienes le observaban hacer su trabajo, intentando pintar otra falsificación más para demostrar que él era en realidad el falsificador. Y tuvo éxito. Y en esto obtuvo la fama y la notoriedad que anhelaba. Fue declarado culpable de falsificación y condenado a 1 año de prisión, quedando libre del cargo de traición. Pero antes de que pudiera cumplir esa condena, enfermó y murió.
Y ese fue el final de esta historia. Esta es una historia bastante triste y patética de lo que el pecado puede hacer en nuestras vidas y del camino por el que nos puede guiar. Y vemos en esta historia todos los diferentes tipos de pecados y tentaciones que encontramos en nuestras vidas. La Biblia describe los diferentes tipos de tentación, como la codicia de los ojos, los deseos de la carne y la arrogancia de la vida. Adán y Eva enfrentaron este tipo de tentación en el jardín. Cuando vieron el fruto y vieron que era bueno para comer y que era atractivo a la vista y que les ayudaría a adquirir sabiduría y a ser más como Dios. Así que lo tomaron y lo comieron, y el pecado entró al mundo. Ahora viene Jesús y se enfrentan las mismas tentaciones en el desierto. Satanás viene a él y lo tienta con ser un tipo diferente de Mesías. Le dice: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Usa tus poderes para complacerte. También le dice: mira, si eres el Hijo de Dios, pues tírate del templo y Dios vendrá y te salvará. Y la tercera tentación que le da es: solo inclínate y adórame, y te daré todas las cosas del mundo, todo lo que tu ojo puede ver. La codicia de los ojos, los deseos de la carne, la arrogancia de la vida. Jesús se enfrentó a todo esto, y en cada caso, Jesús respondió a Satanás con las Escrituras, hasta que finalmente Satanás se rinde y se va. Vemos que Jesús se enfrentó a todo tipo de tentaciones. Y de hecho, como era el Hijo de Dios y tenía tanto poder y capacidad, se enfrentó a tentaciones a las que nosotros no nos enfrentamos. Su ministerio lo puso en el camino de políticos despiadados, de aquellos que eran sexualmente inmorales y de aquellos que buscarían corromperlo y alejarlo de Dios. Pero Jesús resistió todas las tentaciones y al hacerlo, se convertiría en elegible para ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y aunque Él mismo no pecó, Él comprende cuando pecamos, cuando nos enfrentamos a la tentación, y empatiza con nosotros en nuestras debilidades. ¿Cómo fue que Jesús resistió la tentación? Bueno, de la misma manera en la que nosotros debemos. Estudiando las Escrituras, ayunando, meditando en la palabra de Dios, pasando tiempo en silencio y soledad, orando y dependiendo de Dios y del Espíritu. Estas actitudes son llamadas disciplinas espirituales, en las que nos comprometemos a depender de Dios y a entrar en su palabra, en oración y ayuno. Y al hacer esto le estamos diciendo a Dios: Dios, yo quiero que entres en mi vida, a mi corazón, y quiero que me uses, me hables y me transformes, y moldees a ser la persona que tú quieres que yo sea. ¿Cómo quieres tú crecer en tu fe? ¿Cómo te gustaría crecer en las disciplinas espirituales? ¿Y qué tentaciones quieres vencer en tu vida?